Dicen que en los aeropuertos todo se mide en silencios y miradas. Yo lo descubrí aquella mañana en Ciudad de México, cuando un simple boleto me convirtió en el blanco de burlas. Y en cuestión de minutos, mi destino cambió con una copa de champán en la mano. La mañana en el aeropuerto internacional Benito Juárez estaba cargada de prisas y murmullos. El clima de septiembre en la capital era fresco, con un cielo gris que anticipaba lluvia. Yo sostenía mi boleto como quien sostiene un pasaporte hacia un pequeño triunfo personal. Había logrado reservar en clase ejecutiva para mi primer viaje de negocios internacional. El olor a café de los puestos cercanos se mezclaba con el murmullo de los anuncios en español e inglés. Caminaba con seguridad, pensando en la presentación que debía dar en Monterrey antes de volar a Guadalajara. Al llegar a la puerta de embarque, el empleado de la aerolínea con gesto serio revisó mi pase y frunció el ceño. «Lo siento, señor, hay un ajuste en el sistema. Su asiento fue cambiado a clase turista», dijo sin titubear. Sentí cómo la sangre me subía al rostro. A mi alrededor, los pasajeros observaban con curiosidad, algunos disimulando, otros sonriendo con esa mezcla de lástima y burla. Una mujer mayor murmuró a su esposo: «¿Ves? Seguro no pudo pagarlo». Respiré hondo, intentando mantener la calma. Conocía bien la cultura mexicana del orgullo. Nadie quiere parecer menos frente a otros, especialmente en un espacio público. Pero aquella humillación me atravesaba. Me senté en el asiento asignado al fondo del avión. El aire era pesado, cargado de murmullos y miradas. Una niña delante de mí preguntó a su madre: «¿Por qué se ve triste el señor?». La madre respondió en voz baja, pero alcanzó a dolerme. Tal vez quería estar adelante y no pudo. Cerré los ojos, tratando de evadir las punzadas de orgullo herido. No podía permitir que ese inicio definiera mi viaje. Algo dentro de mí decía que la historia no terminaría ahí. El avión despegó entre nubes grises que se mecían sobre el Valle de México. Desde mi asiento en la parte trasera, sentía cómo cada vibración del motor era también un recordatorio de mi orgullo golpeado. El aire olía a plástico recalentado y a café recién servido en vasos de cartón. Los pasajeros a mi alrededor parecían ajenos a mi incomodidad, pero yo percibía cada mirada como un juicio silencioso. En México, el estatus se mide en detalles: la marca del cinturón, el lugar donde te sientas, el tipo de bebida que pides. Y yo, que había planeado impresionar a mis colegas con un lugar en ejecutiva, ahora estaba atrapado en un asiento estrecho, con las rodillas presionadas contra el respaldo de adelante. Intentaba concentrarme en mis notas de la presentación, pero mi mente volvía una y otra vez al instante en la puerta de embarque. ¿Cómo era posible que después de semanas de preparación todo se redujera a ese golpe a mi dignidad? Un hombre de mediana edad, vestido con guayabera blanca, se giró desde el asiento del pasillo y me dijo en tono burlón: «Pues ni modo, joven. Así pasa cuando uno quiere volar más alto de lo que puede». El comentario me atravesó como cuchillo. Tragué saliva, respiré profundo y respondí con la mayor calma que pude: «No se trata de volar más alto, señor. Se trata de que respeten lo que uno paga». El hombre soltó una risa seca, mientras la azafata pasaba empujando el carrito con botanas y refrescos. Yo acepté un vaso de agua, intentando ocultar la rabia que hervía en mi interior. El cielo afuera se aclaraba lentamente, y entre las nubes se filtraba un rayo de sol. En ese momento decidí que no iba a dejar que aquella humillación definiera mi viaje. Había aprendido de mi padre, un hombre trabajador de Guadalajara, que la dignidad se defiende en silencio, pero también con acciones inteligentes. Saqué mi celular, abrí el correo de confirmación de la aerolínea y tomé capturas de pantalla de todo: mi reserva en ejecutiva, el cargo en mi tarjeta, las condiciones del vuelo. Algo me decía que esa batalla aún no estaba perdida. Mientras el avión se internaba en el cielo azul, yo trazaba en mi mente la estrategia que transformaría ese momento de vergüenza en un giro inesperado.
El avión llevaba ya 1 hora de vuelo cuando una azafata se acercó con gesto serio. Sus pasos resonaban en el pasillo, y todos a mi alrededor levantaron la vista con curiosidad. «¿Señor Ramírez?», preguntó con firmeza. Me enderecé en el asiento, sorprendido. «Sí, soy yo». La mujer inclinó la cabeza, mirándome a los ojos. «Necesito hablar con usted, por favor. ¿Puede acompañarme al frente?». Un murmullo recorrió la fila. El hombre de la guayabera soltó una carcajada discreta. «Ya ve, le dije que no estaba en su lugar». Mi corazón latía fuerte. Respiré hondo y seguí a la azafata por el pasillo. Las miradas de los pasajeros me atravesaban como agujas, algunos con burla, otros con intriga. En México, el espectáculo ajeno siempre es motivo de conversación. Al llegar a la cortina que separaba turista de ejecutiva, la azafata se detuvo. Tomó un respiro y en un tono mucho más amable dijo: «Señor, hubo un error en el sistema. Su boleto efectivamente corresponde a clase ejecutiva. Le ofrezco una disculpa a nombre de la aerolínea. Su asiento está disponible junto a la ventana». Por un segundo quedé mudo. La indignación acumulada, las miradas, la burla del pasajero detrás de mí, todo giraba de golpe hacia una inesperada justicia. «¿En serio?», pregunté, todavía incrédulo. Ella sonrió y me guió hasta un asiento amplio, donde un sobre con mi nombre descansaba sobre la mesa plegable. Dentro había una tarjeta de disculpa y un cupón para futuros viajes. Pero lo que más me impresionó fue el gesto siguiente. Otra azafata apareció con una copa de champán. «De parte de la tripulación», dijo, inclinándose ligeramente. Al sentarme, pude sentir la mirada de todos desde turista clavada en mi espalda. Esa sensación de humillación que me había acompañado se transformaba ahora en una mezcla de alivio y triunfo silencioso. Levanté la copa y antes de beber me permití un instante de reflexión. Las apariencias engañan y la dignidad puede caer, pero también resurgir en el momento menos esperado. En ese instante supe que algo más grande estaba en juego, no solo mi asiento, sino la manera en que respondía al juicio de los demás. El asiento en ejecutiva era amplio, el cuero olía a nuevo y las cortinas cerradas me separaban del murmullo constante de turista. Sin embargo, no podía evitar recordar los comentarios y las risas que había soportado apenas minutos antes. Aquella humillación aún ardía en mi memoria. La azafata me ofreció un menú con opciones de desayuno, chilaquiles verdes con pollo deshebrado o pan dulce con café de olla. Elegí los chilaquiles, intentando recuperar algo de la calma que me habían arrebatado. Mientras comía, observaba por la ventana cómo el sol bañaba las montañas del Bajío, recordándome que el país, con toda su belleza, también cargaba con un peso cultural. Las apariencias lo eran todo. Un señor de traje gris, sentado frente a mí, me observaba con curiosidad. Finalmente rompió el silencio. «Disculpe, usted no estaba en la parte trasera hace un momento». Tragué saliva y asentí. Hubo un error de la aerolínea, pero ya se corrigió. El hombre sonrió, con un dejo de complicidad. «Así pasa. En México la gente se apresura a juzgar. Yo lo vi todo, y le digo algo, tuvo paciencia. Otros hubieran hecho un escándalo». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez, al quedarme en silencio al inicio, había mostrado más fortaleza de la que yo mismo creía. Minutos después, la cortina se abrió de golpe. El pasajero de la guayabera blanca, el mismo que me había ridiculizado, apareció con expresión de disgusto. «¿Cómo que él aquí y yo allá atrás?», le reclamó a la azafata. «Esto es un abuso». La tensión llenó la cabina. La tripulación intentaba calmarlo, pero su voz se alzaba cada vez más. Los demás pasajeros en ejecutiva lo miraban con incomodidad. Me crucé de brazos, respirando profundo. Esta vez no bajaría la mirada. Lo observé fijo, dejando claro que no me intimidaba. La azafata mantuvo la calma y le dijo con firmeza: «Señor, su boleto corresponde a clase turista. Le pido que regrese a su asiento».
El hombre, rojo de rabia, me lanzó una última mirada cargada de resentimiento antes de girarse y desaparecer tras la cortina. El silencio volvió, pero yo sabía que aquello no era el final. Esa escena había sembrado un nuevo conflicto, y el viaje apenas estaba comenzando. El avión atravesaba una zona de turbulencia ligera. Las luces del cinturón de seguridad parpadeaban y un silencio incómodo llenaba la cabina. A pesar del movimiento, mi mente estaba mucho más agitada que el propio avión. La escena del pasajero de la guayabera aún resonaba en mí. Sus gritos, su rabia, su incapacidad de aceptar que había perdido la razón. La azafata regresó para asegurarse de que todos estuviéramos tranquilos. Al pasar a mi lado, bajó la voz. «No se preocupe, señor Ramírez. Nosotros vimos todo. Usted actuó con calma». Agradecí con una leve sonrisa, pero dentro de mí se libraba otra batalla. En México los conflictos públicos no se olvidan fácilmente. Se vuelven historias que los demás repiten una y otra vez, a veces deformadas, siempre cargadas de juicios. ¿Qué estarían diciendo los pasajeros en turista en ese momento? ¿Me verían como un oportunista que se salió con la suya o como alguien que reclamó lo que era justo? Decidí ir al baño para despejar mi mente. Al atravesar la cortina, sentí de inmediato las miradas. Un murmullo se levantó entre las filas. «Mira, es el que lo subieron a ejecutiva», susurró una mujer joven a su amiga. «Seguro metió influencias», respondió ella con tono ácido. Apreté la mandíbula. No respondí, pero el orgullo dentro de mí ardía. De regreso, un niño de unos 10 años me detuvo con inocencia. «¿Y cómo le hiciste para que te pasaran adelante?». Su madre lo reprendió, pero yo me incliné y le respondí con sinceridad. «Solo pedí lo que me correspondía. Nunca aceptes menos de lo que ya es tuyo». El niño sonrió, y por un instante sentí que esa era la verdadera lección del viaje. Cuando volví a mi asiento en ejecutiva, el hombre de traje gris me comentó en voz baja: «¿Sabe qué? Esa calma que mostró vale más que cualquier boleto. No cualquiera se mantiene firme sin armar un escándalo». Sus palabras me dieron fuerza. Afuera el cielo se despejaba, y con él yo empezaba a ver con más claridad. La dignidad no está en el asiento, sino en la manera en que enfrentas las pruebas. El ambiente en la cabina se había calmado, pero el recuerdo del altercado seguía flotando en el aire como un eco incómodo. El pasajero de la guayabera no se había vuelto a asomar, aunque de vez en cuando se escuchaba su voz elevada detrás de la cortina, discutiendo con otros. Yo bebía lentamente lo que quedaba de mi champán, intentando concentrarme en mis notas de la presentación. Sin embargo, no podía ignorar lo que había ocurrido. Aquella experiencia no era solo un malentendido de la aerolínea, era un espejo de cómo la sociedad juzga con rapidez, cómo las apariencias pesan más que la verdad. De pronto, la jefa de sobrecargos se acercó a mi asiento. Tenía una carpeta en las manos y habló con tono profesional pero firme. «Señor Ramírez, revisamos el sistema. Su caso fue un error administrativo. Queremos disculparnos nuevamente. Además, hemos registrado su experiencia para que reciba una compensación al aterrizar». Asentí, agradecido. «Se lo agradezco. Lo importante es que se haya aclarado». Ella me miró con atención y luego añadió en voz baja: «Le confieso algo. Cuando lo bajaron a turista, varios de nosotros pensamos que usted iba a explotar. La mayoría lo habría hecho. Pero su calma cambió la percepción de todos». Me quedé pensativo. Tal vez la verdadera victoria no estaba en volver a ejecutiva, sino en cómo había enfrentado la injusticia sin perder la compostura. Un pasajero en el asiento de al lado, que hasta entonces había guardado silencio, intervino. «¿Sabe? Yo lo vi desde el inicio, y créame, muchos lo juzgaron mal. En México tenemos esa costumbre de señalar antes de preguntar. Pero ahora mismo todos comentan su paciencia». Me giré hacia la ventana. Las nubes se abrían, dejando ver el paisaje de montañas y valles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La turbulencia había cesado, pero yo entendía que la lección
ya había quedado grabada. Tal vez, dije en voz baja, la dignidad se prueba justo cuando parece que ya no la tienes. La frase quedó suspendida en el aire, como si no hubiera sido solo para mí, sino para cualquiera que necesitara escucharla. El avión inició su descenso hacia Monterrey. Desde la ventana, la ciudad se extendía con sus montañas al fondo, como guardianes de piedra que parecían observarlo todo. En mi interior, también sentía que algo había cambiado. El pasajero de la guayabera fue uno de los primeros en levantarse apenas el avión tocó tierra, murmurando quejas y lanzando miradas de resentimiento. Yo, en cambio, permanecí sentado, esperando con calma mientras los demás recogían su equipaje de mano. Había aprendido que la prisa y la rabia solo empeoran las cosas. Cuando llegó mi turno de salir, la jefa de sobrecargos me entregó un sobre discreto. Dentro había una carta de disculpa formal de la aerolínea, junto con un pase de cortesía para otro viaje en ejecutiva. Gracias por su paciencia y su ejemplo, señor Ramírez, me dijo con una sonrisa sincera. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la salida, varias personas en turista me miraron, algunas con vergüenza, otras con respeto. Incluso la madre del niño que me había preguntado antes se inclinó hacia mí. Mi hijo aprendió algo importante hoy con usted. Me detuve un instante, la miré y respondí. Todos aprendimos algo, señora. Al salir al aire fresco de Monterrey, entendí que lo vivido iba más allá de un asiento en un avión. Era una lección sobre dignidad, paciencia y justicia. A veces, el verdadero triunfo no está en lo que logras, sino en cómo reaccionas cuando te intentan arrebatar lo que ya era tuyo. Levanté la vista hacia el cielo despejado y sonreí. El viaje apenas comenzaba, pero ya llevaba conmigo la certeza de que, incluso en medio de la humillación, uno puede salir con la frente en alto. Y mientras el sol iluminaba las montañas regiomontanas, pensé, la vida, como un vuelo, siempre tendrá turbulencias, pero lo importante es cómo decides atravesarlas.